Barcelona un poco irregular, ha tenido partidazos y ha tenido malos partidos. O sea, pero es un equipo importante, un equipo que tiene las mismas intenciones que tenemos nosotros, de llegar a las instancias finales de esta competencia, que se va a hacer fuerte seguramente en su casa, más allá de que hoy se juega sin público, y que nos va a agarrar a nosotros un poquito, que ya a esta altura no se puede esperar un rival de los que se llaman accesibles, ni imposibles. O sea que a partir de ahora en la BCL y en la ACD también hay que acostumbrarse a ver todos partidos con finales inciertos, con resultados, con pronósticos, casi que uno puede hacer un pronóstico, pero más fortuito que otra cosa, o más por decir algo, pero poner un favorito entre Sassari y Casademont me parece que sería casi imposible. Son dos equipos que van por lo mismo, que han hecho campañas similares, que tienen jugadores de experiencia, que tienen plantillas bastante largas también, que físicamente son buenos. Hay pocas oportunidades acá. Al hacer zonas de 4 tenés que ir rápido a buscar resultados, pero se consiguen solo jugando bien. O sea, toda la carga emotiva o motivacional que pueda haber de lo importante que es ganar el primer partido o no, hay que saber usarla. Si te pasás, en lugar de motivarte, te pones nervioso. Es así. Entonces, nada, tranquilo, ir a jugar nuestro mejor partido, sin pensar tanto que ese partido es un partido bisagra. Porque bisagra sí, ¿no? Porque no es bueno para la salud eso. No, te pone demasiado tenso, y cuando vos estás demasiado tenso no fluís. Entonces hay que jugar cada partido como si fuera el último, pero por eso cada partido.